Imaginen, un desierto vasto e implacable. Hace calor, el polvo está por todas partes, y solo hay arena hasta donde alcanza la vista. Es aquí donde encontramos a los israelitas, un grupo de antiguos esclavos recién liberados de Egipto. Son guiados por Moisés, un profeta que habla directamente con Dios. Viajan hacia una tierra prometida, una tierra donde fluyen la leche y la miel. La vida en el desierto es dura, la comida es escasa, el agua es preciosa, y los israelitas comienzan a impacientarse. Murmuran, se quejan, extrañando la comodidad de Egipto. A pesar de las dificultades, Moisés los tranquiliza. Les recuerda que Dios está con ellos, los guía y provee para sus necesidades. Él realiza milagros, como separar las aguas del Mar Rojo y hacer brotar agua de una roca. Les entrega los 10 mandamientos, un conjunto de leyes a seguir. Los israelitas, a pesar de haber presenciado el poder de Dios, están a punto de enfrentar una verdadera prueba de fe. Hay que entender que Moisés es un hombre muy ocupado. Tiene línea directa con el jefe, lo que significa muchos viajes al monte Sinaí. Así que Moisés sube a la montaña para hablar con Dios, dejando a los israelitas solos. El tiempo pasa. Los días se convierten en semanas. Moisés sigue en esa montaña. ¿Y los israelitas? Bueno, empiezan a sudar, literal y figurativamente. Recordemos que esta es gente acostumbrada a la estructura, a las órdenes claras. Vivieron bajo el mando de los faraones por amor al cielo. Ahora su líder, el único hombre que los conecta con Dios, se ha ido. La incertidumbre los corroe. Comienzan los murmullos. ¿Dónde se ha metido Moisés? ¿Y si los ha abandonado? ¿Y si Dios los ha abandonado? La duda, como el viento del desierto, comienza a soplar en el campamento. Necesitan algo que los tranquilice, algo tangible, algo que represente el poder en el que creen. Están listos para una distracción, un sustituto del Dios ausente y de su líder ausente. Con la partida de Moisés, se creó un vacío de poder. Los israelitas necesitaban a alguien que los guiara, que los comandara, alguien que les dijera qué hacer. Entra Aarón, el hermano de Moisés. Ahora bien, Aarón era un hombre bueno, un artesano hábil y un líder natural a su manera, pero no era Moisés. No tenía ese contacto directo con Dios, esa fe inquebrantable. Era quizás un poco demasiado sensible a las presiones del liderazgo, a las demandas de una multitud agitada. Los israelitas rodearon a Aarón, su ansiedad era palpable. ¡Moisés se ha ido!, gritaban, sus voces una mezcla de miedo y furia. Necesitamos un líder, alguien que nos guíe. Aarón, atrapado en el torbellino de su desesperación, se encontró accediendo a sus demandas. Imaginen la escena, el sol del desierto que quema, la arena que se arremolina alrededor de sus pies, los israelitas, con el rostro marcado por el miedo y la incertidumbre, mirando a Aarón en busca de salvación. «¡Haznos dioses, Aarón!», imploraban sus voces formando un coro de desesperación. «Dioses que nos precedan y nos guíen hacia la tierra prometida». Su súplica era una mezcla poderosa de miedo y rebeldía, miedo a lo desconocido, a la vasta vacuidad del desierto que se extendía ante ellos. Habían olvidado, en su miedo, los milagros de los que habían sido testigos. Anhelaban algo tangible, algo que pudieran ver y tocar, algo que apaciguara sus dudas y calmara sus miedos. Aarón, abrumado por las fervientes súplicas, cedió. Les pidió su oro, sus aretes, sus collares, sus brazaletes. Los israelitas, desesperados por calmar su angustia, entregaron rápidamente sus tesoros. Imaginen la escena, una forja improvisada rugiendo bajo el calor del desierto. Aarón, con el ceño fruncido, dividido entre la culpa y la determinación, supervisando la fundición del oro. El aire cargado con el olor del metal fundido, los israelitas observaban con expectación contenida mientras Aarón, con toda su habilidad artesanal, moldeaba el oro líquido dándole la forma de un becerro. Un becerro de oro, símbolo de riqueza y prosperidad, pero también, en el mundo antiguo, un poderoso símbolo de fuerza y fertilidad. Una falsa deidad moldeada con sus propias manos, una representación tangible de su fe vacilante. El becerro de oro, brillando bajo el sol del desierto, se convirtió instantáneamente en objeto de veneración. Los israelitas, con su miedo reemplazado por una especie de fervor maníaco, se postraron y adoraron su creación. Cantaban, bailaban, festejaban, y su desenfreno resonaba a través del paisaje desolado.
Habían reemplazado al Dios invisible, el Dios que había exigido su fe y obediencia, por un Dios de su propia creación, un Dios que no demandaba nada más que su adoración. Habían, en su momento de debilidad, cometido la mayor de las traiciones. Habían cambiado lo eterno por lo efímero, lo divino por lo terrenal. No sabían que sus actos, su desenfreno, su traición, tendrían consecuencias desastrosas. Su verdadero líder, aquel que tenía un vínculo directo con Dios, estaba a punto de descender de la montaña. Se podrían preguntar, ¿un becerro de oro? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que pudieron encontrar? Pero esperen un momento. Tratemos de ponernos en su lugar. Estaban aterrorizados. Imaginen estar atrapados en medio de la nada, su líder desaparecido, su futuro incierto. El miedo juega malas pasadas, empuja a actuar de manera irracional, desesperada. Era gente que acababa de escapar de la esclavitud. Estaban acostumbrados a jerarquías claras, a símbolos de poder tangibles. Los egipcios tenían a sus faraones, sus pirámides, sus estatuas de oro. En su desesperación, los israelitas volvieron a lo que conocían. Este becerro de oro no era solo una simple estatua de un animal. Tenía un significado simbólico profundo. Para los egipcios, el toro estaba asociado a la fuerza, la fertilidad, la virilidad. Representaba la fuerza vital de la naturaleza. Los israelitas, consciente o inconscientemente, se nutrían de estos impulsos antiguos y primitivos. Deseaban un Dios que pudiera garantizar su supervivencia, su prosperidad, su futuro. Y no olvidemos el oro en sí mismo. Al fundir sus joyas, sus bienes más preciados, invertían una parte de sí mismos en este ídolo. Este becerro de oro no era una simple estatua. Encarnaba sus esperanzas, sus miedos, sus deseos más profundos. La adoración del becerro de oro no era solo un asunto solemne. ¿Qué va? Estos israelitas sabían cómo divertirse. Imagínense, bailes, cantos, festines, no se negaron a nada. El ambiente era eléctrico, una poderosa mezcla de fervor religioso y alegría desenfrenada, una verdadera celebración. No se trataba solo de adorar una estatua de oro, se trataba de crear una experiencia común, un sentimiento de comunidad frente a la incertidumbre. Desafortunadamente, era una comunidad unida por la traición, por un olvido colectivo del Dios que los había guiado hasta allí. O algunos podrían argumentar que los israelitas no estaban rechazando completamente a Dios. Tal vez veían en el becerro de oro una especie de intermediario, una forma de conectarse con lo divino de una manera que parecía más inmediata, más tangible. Pero el daño ya estaba hecho, habían cruzado la línea, habían violado el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Este acto de idolatría, este momento de debilidad, tendría graves consecuencias. Mientras tanto, en el monte Sinaí, Moisés no se imaginaba lo que estaba ocurriendo. Él estaba ocupado hablando con Dios, recibiendo los 10 mandamientos. ¿Sabes? Esas tablas de piedra donde están escritas las reglas para una vida buena y justa. Imagínense su sorpresa cuando finalmente bajó de la montaña, cargando esas pesadas tablas, y en lugar de ser recibido con aplausos y cantos de alegría, lo recibió un sonido de fiesta y... ¿mugidos? El becerro de oro, brillando obscenamente bajo el sol, estaba rodeado de su pueblo, perdidos en un frenesí de adoración idolátrica. Moisés era un hombre paciente, tenía que serlo, al convivir con los israelitas día tras día, pero incluso él tenía sus límites. No se trataba solo de quejas sobre la comida o el calor. Era una rebelión abierta contra Dios, un desprecio flagrante por todo aquello por lo que Moisés se había esforzado tanto. Moisés no era solo un guía, era un creyente. Había apostado su vida, su reputación, en la promesa de Dios y el futuro de su pueblo. Las Escrituras dicen que la ira de Moisés se encendió. Arrojó las tablas de la ley al suelo, esos preciosos mandamientos que se rompieron en 1000 pedazos, una manifestación física de su pacto roto. Se puede decir que Moisés no lo tomó bien. Un silencio sepulcral descendió sobre el campamento. Los israelitas, interrumpiendo sus festividades, se giraron para encarar a su líder, sus rostros ahora marcados por el miedo y la culpa. La fiesta había terminado. Moisés, con voz atronadora, se dirigió a ellos, sus palabras cargadas de decepción e ira. Exigió saber quiénes eran los responsables, quién los había descarriado. Y Aarón, pobre hombre,
Trató de explicarse, balbuceando algo sobre oro que mágicamente había aparecido en el fuego y se había transformado en un becerro. «Ah, sí, claro, Aarón. Buen intento». Pero Moisés no se lo tragó. Ordenó a los levitas, la tribu sacerdotal, que tomaran sus espadas y purificaran el campamento. Fue un duro recordatorio de que los actos tienen consecuencias, que incluso en el desierto uno no puede escapar al juicio de Dios. El aire, cargado con el olor a sangre e incienso, pesaba sobre el campamento. El becerro de oro, antes objeto de veneración, estaba reducido a polvo, esparcido por el viento. El desenfreno de la noche anterior parecía solo un lejano sueño febril. Los israelitas, ahora dolorosamente sobrios, se enfrentaban a las consecuencias de sus actos. Habían traicionado a su líder, roto su alianza con Dios y derramado la sangre de sus propios hermanos. El episodio del becerro de oro dejó una marca indeleble en el viaje de los israelitas. Planteó preguntas incómodas sobre la naturaleza del liderazgo, la fragilidad de la fe y la lucha constante por mantenerse fiel a los ideales, incluso frente al miedo y la incertidumbre. Hablemos un poco de Moisés, si me lo permiten. Aquí tenemos a un hombre que está literalmente guiando a una nación, una multitud de antiguos esclavos, a través de un desierto abrasador, con solo una tienda y una zarza ardiente como guía. No es exactamente una responsabilidad fácil. Por un lado, tiene a Dios susurrándole mandamientos y profecías, y por el otro, a un grupo de israelitas hambrientos quejándose de que no tienen suficiente para comer. Es como dirigir un restaurante en plena fiebre del oro. Imagínense la montaña rusa emocional que este pobre hombre debía estar soportando. En un momento, está en el monte Sinaí discutiendo teología con el Todopoderoso y al siguiente, está interrumpiendo una fiesta desenfrenada para destruir ídolos. El episodio del becerro de oro no fue solo una traición a Dios, fue una traición personal al liderazgo de Moisés. Se había entregado en cuerpo y alma a esta gente, y así es como se lo agradecen, con una fiesta salvaje en honor a una vaca dorada. Inimaginable. Pero eso es lo extraordinario de Moisés. No se rinde, le ruega a Dios que perdone a los israelitas, que les dé otra oportunidad. Bueno, los israelitas se sentían un poco avergonzados después de lo del becerro de oro. La resaca de esa fiestecita en el desierto fue dura, en sentido literal y figurado. Habían visto la furia de Moisés, habían presenciado las consecuencias de sus actos y, francamente, estaban aterrorizados. Pero quizás también un poco avergonzados. La confianza entre el guía y sus seguidores, la alianza con Dios, se había roto. La pregunta es, ¿se puede reparar? Este episodio obligó a los israelitas a enfrentarse a sus propias debilidades, a su capacidad de dudar y de tener miedo. Fue una dura lección sobre el verdadero significado de la fe, sobre la importancia de confiar en lo invisible, en lo inmutable, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Bueno, ¿qué podemos aprender de toda esta historia del becerro de oro? Pues para empezar, nos muestra que en cuanto a la fe, nosotros, los humanos, no somos muy buenos. Decimos creer en algo más grande que nosotros. Pero en cuanto las cosas se ponen difíciles, nos construimos una pequeña distracción brillante. Es como ese amigo que jura haber olvidado a su ex, pero después de 2 copas empieza a darle me gusta a todas sus fotos de Instagram. Somos criaturas volubles, fácilmente influenciables por el miedo, la incertidumbre, la atracción de lo tangible. Y esto no es solo historia antigua, ¿verdad? Miren a su alrededor. Tenemos nuestros propios becerros de oro modernos, el dinero, la fama, la tecnología, lo que quieran. Todo aquello que nos promete seguridad, felicidad, un propósito en la vida, pero que al final nos deja vacíos e insatisfechos. La historia del becerro de oro es una advertencia, un recordatorio de que la verdadera fe exige más que una simple devoción ciega o rituales vacíos. Requiere esfuerzo de nuestra parte, requiere confianza, incluso cuando no podemos ver, tocar, comprender completamente. Los israelitas perdidos en el desierto se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Todos estamos en un viaje, buscando nuestro camino, en busca de sentido y propósito en un mundo a menudo caótico e incierto. Todos enfrentamos momentos de duda, de tentación, el deseo de tomar atajos, de elegir la facilidad en lugar de la rectitud.
La historia del becerro de oro no ofrece respuestas fáciles. No es una simple parábola con una moraleja evidente. Es una historia humana, compleja, de fe y fracaso, de traición y redención. Nos desafía a examinar nuestros corazones, a confrontar nuestra propia capacidad para el bien y el mal. Nos recuerda que el verdadero liderazgo no se trata de ejercer el poder o exigir obediencia, sino de guiar, inspirar y sí, a veces perdonar. Es una historia que sigue resonando a través de los milenios porque habla de lo que significa ser humano. Enfrentar la duda, luchar por algo mejor y encontrar el camino de regreso a la fe, incluso cuando nos hemos perdido. Así que la próxima vez que se sientan perdidos, tentados a construir su propio becerro de oro, recuerden a los israelitas, recuerden a Moisés y recuerden que el viaje, por difícil que sea, siempre nos lleva a algún lugar. Que Dios los bendiga, amigos.